Preguntas de Reddit. Personas que dejaron su religión. ¿Por qué razón la dejaron? Dejé mi iglesia a los 16 años. Ahora tengo 37. Era una iglesia bautista del sur. Y la hipocresía fue lo que me alejó. Juzgaban a las mujeres por no ser vírgenes, refiriéndose a ellas como un chicle mascado si tenían sexo antes del matrimonio. Decían que beber era tan malo como asesinar. Trabajé en un bar durante la universidad y algunas de esas personas piadosas eran clientes regulares. Y adivina quiénes tenían sexo antes del matrimonio. Ellos lo hacían. También siempre me ha interesado la ciencia, pero me decían que eso no era propio de una dama. Mis padres aún asisten a esa iglesia, y el nuevo pastor tiene mi edad. Ya no predican las viejas creencias de antes, pero no regresaré. Cuando tenía 14 años, mi hermano contrajo SIDA. Ocultó su diagnóstico de todos, no quería que la gente supiera que era gay. Mientras tanto, yo me veía obligado a ir a una iglesia que despotricaba contra las personas homosexuales. Cuando él murió porque había ocultado su diagnóstico tanto tiempo a todos, y prefería morir antes que manchar su nombre o el de nuestra familia en nuestro pueblo profundamente retrógrado, tuve que escucharlos decirnos que las personas homosexuales van al infierno, mientras organizaban el funeral de mi hermano. Todavía tengo noches en las que solo pienso en la muerte de mi hermano, sabiendo que estaba muriendo solo porque tenía miedo del juicio, sabiendo que nunca pudo decirnos cómo se sentía realmente, admitir si tenía miedo, decirnos lo que realmente quería que supiéramos antes de irse. Nunca pudo ser el mismo. Nunca llegamos a conocerlo realmente. Primero nos dijeron que era hepatitis, luego que era cáncer, luego tuvo sarcoma de Kaposi. Creo que mi mamá lo supo en ese momento, pero mi papá y el resto de nuestra comunidad y nuestras familias extendidas simplemente no lo habrían aceptado. Aún hoy tengo familiares que simplemente dicen que murió de cáncer. Mi hermano era una buena persona. No merecía eso. Cuando vi cómo trataron a una persona normal e inocente a quien me importaba, que en realidad no era diferente a mí, supe que todo era una mentira. Solo historias inventadas para controlar a las personas. Mi otro hermano también era gay y en cuanto cumplió 17 años, se escapó de casa. Así de mal estaba la situación a nuestro alrededor. Después del tormento que mis dos hermanos sufrieron, mi mamá se convirtió en enfermera de cuidados paliativos en casa para pacientes con SIDA y ha sido una firme defensora de la comunidad LGBT, al igual que prácticamente toda mi familia. Los mensajes que las iglesias están enviando ahora sobre las personas trans son exactamente las mismas reglas. Los mismos malditos puntos que usaron en la era de Bush cuando se propuso el matrimonio gay, cuando los hombres homosexuales eran víctimas de crímenes de odio. No hubo una gota que colmara el vaso. Simplemente fue una lenta realización durante una ausencia provocada por una combinación de factores. El fallecimiento del miembro más religioso de la familia, que era el corazón de nuestra asistencia a los servicios dominicales, y mi reacción de sí. Eso tiene sentido. A cosas que eran diferentes de lo que la Biblia o sus representantes locales enseñaban. Supongo que el punto final llegó cuando algunas iglesias locales fueron descubiertas protegiendo a sus pedófilos. Pero para entonces, eso fue solo el último clavo en un ataúd que ya estaba enterrado. Yo estaba en el grupo de jóvenes de la iglesia. Un chico del que yo estaba muy enamorada se jactaba de las actividades de sus vacaciones de verano. Él y su hermano visitaron a sus primos en Texas. Les gustaba salir a buscar homosexuales para golpearlos como una actividad familiar divertida, como si fueran a un parque de diversiones. Íbamos a escuelas diferentes. Yo tenía amigos homosexuales en mi escuela. Él y su hermano eran enormes. Todos los demás estaban muy impresionados y lo felicitaban por ser tan buen cristiano. Yo estaba horrorizada y dejé de ir a la iglesia poco tiempo después. No hubo motivo alguno. Hice preguntas para las cuales ninguna religión tiene una buena respuesta. Al principio, eso me asustaba. Luego decidí que, si existía un Dios y era bueno, mi fe no debería importar. Cualquier Dios que castigara a una persona que intenta ser buena con una tortura eterna solo por no creer sería un monstruo y no bueno. Eso me permitió empezar a explorar más, y las preguntas comenzaron a acumularse. La primera pregunta que hice antes de eso fue: ¿por qué mi religión es más correcta que la de los demás? Salir a la comunidad. La iglesia en la que me crié era una de esas súper estrictas que pensaban que las mujeres usando pantalones era un gran problema. Siempre predicaban que las personas homosexuales habían sido enviadas por Satanás. Empecé a trabajar en una empresa con oficinas en todo el mundo. La gente provenía de orígenes muy diversos.
algo que me resultaba un tanto desconcertante debido a lo protegida y pueblerina que era mi vida. Llegué a conocer y hacerme amigo, no solo de una, sino de muchas personas homosexuales. Simplemente ya no podía seguir yendo a esa iglesia. Estas amables personas homosexuales pasaban sus días libres como voluntarios en bancos de alimentos locales, ayudando a las personas sin hogar, y esta iglesia piensa que son malas personas. ¡Demonios! Nunca vi a una sola persona en esa iglesia hacer algo por la comunidad. Era un joven pastor que con mi familia constantemente me trasladaba a iglesias pequeñas y con dificultades. Vivíamos de donaciones, cupones de alimentos y nuestros propios sueldos. El líder estatal de la iglesia vino a visitarnos un domingo y nos dio una placa elogiando nuestros esfuerzos, pero no nos brindó ayuda práctica. Él estaba conduciendo un Mercedes. Ya no somos religiosos y nuestra fe es propia. Para mí, fue como intentar encajar un clavo cuadrado en un agujero redondo durante demasiado tiempo. Seguía pensando, quizás esta vez funcione. Pero luego, me encontré en una situación donde me dijeron que el amor y la aceptación solo aplicaban a ciertas personas. Ese fue el momento en que me di cuenta de que preferiría encontrar mi propio camino que seguir reglas que no tenían sentido para mí. Además, cuando tu café sabe mejor que los sermones, definitivamente es hora de reconsiderar tus opciones. Hubo muchos problemas, pero yo era extremadamente ingenuo sobre la Iglesia Católica Romana. Mi ingenuidad terminó cuando tuve el pensamiento delirante de que Dios quería que fuera sacerdote. Descubrí que, aparentemente, la Iglesia Católica ha utilizado a los sacerdotes homosexuales como chivos expiatorios para la crisis de pederastia. Por 10,000 razones que cualquiera con 2 neuronas podría deducir, me di cuenta de que nunca se reformaron como afirmaban. Le dije a mi obispo local que, si hacían reglas basadas en información falsa, toda la crisis eventualmente se repetiría, porque no estaban abordando el problema real. Me dijo que estaba en estado de pecado grave por cuestionar las enseñanzas de la Iglesia, y me di cuenta de que era un idiota rodeado de otros idiotas. Ahora estoy felizmente fuera de la Iglesia y saliendo con el hombre de mis sueños, pero me estremezco al recordar mi tiempo en esa iglesia. Ver a todos volverse locos por milagros, como que las personas se curan de dolores de cabeza y depresión. La Biblia dice que Jesús resucitó a un hombre y que Pablo curó a un paralítico. ¿Qué pasó con los verdaderos milagros? De repente todo me pareció tan absurdo. Si se supone que debemos creer en el poder de Dios, ¿por qué no puede ocurrir ante mis ojos algo que sea realmente, objetivamente imposible? Porque siempre es algo subjetivo y que las personas informan por sí mismas. Fue un proceso de 1 año en el cual me convencí de que era un réprobo. La Escritura dice que acerquémonos al Señor y Él se acercará a nosotros. Sin embargo, a pesar de años de intentar sinceramente comunicarme y escuchar a Dios, nunca hubo nadie allí. Seguía creyendo absolutamente en su existencia, pero había decidido no querer una relación conmigo. Después de una horrible crisis existencial, pensando durante meses que estaba destinado a arder en el infierno por la eternidad, finalmente encontré vídeos en YouTube de ateos que, esencialmente, me ayudaron a aprender más sobre ser no religioso, si eso tiene sentido. Después de varios meses más, me di cuenta de que ya no creía. No quería perder mi fe, simplemente ocurrió por sí solo. Ahora me doy cuenta de que estaba lidiando con el problema del ocultamiento divino. Irónicamente, muchas de las personas en la iglesia a la que asistía, quienes levantaban las manos constantemente en adoración y lloraban, resultaron ser cristianos tibios que engañaban a sus esposas, conducían ebrios, eran codiciosos. Y aún así, por alguna razón, Dios se les revelaba a ellos y no al chico que lo buscaba sinceramente durante 15 años. Fue entonces cuando entendí que las personas están experimentando lo que esperan experimentar. Es un proceso psicológico que ocurre en tu cerebro. Originalmente, solo estaba curioso acerca de dejar mi religión debido a 1.000.000 de pequeñas cosas. Así que, tan suavemente como pude, mencioné a mi papá que me gustaría tomarme un descanso de la iglesia por un tiempo. La forma en que reaccionó mi papá fue lo que me empujó al límite y me llevó a realmente dejarla. Al principio, solo fue un poco crítico por haberlo mencionado, haciéndome preguntas retóricas como ¿te hace sentir inteligente cuestionar a Dios? Y tratando de convencerme de que era tonto y egocéntrico por pensar que podría cuestionar al gran Creador. A medida que la conversación avanzaba, y yo lograba responder de manera lógica y respetuosa a la mayoría de las preguntas que él hacía, la mayoría falacias, él empezó a frustrarse más. Su expresión facial cambió a algo que nunca había visto antes,
como una mezcla entre Jack Nicholson en Cuestión de Honor y un animal enjaulado. Mientras sus argumentos se volvían más agresivos, también caían cada vez más en la categoría de mala fe, hasta el punto en que tuve que detener la conversación. Verlo así fue aterrador. Había pasado tantos años convenciéndose a sí mismo de que sus creencias eran tan sólidas e incuestionables que incluso la mera idea de que alguien criado en la misma fe pudiera cuestionarlas activó su mecanismo de lucha o huida, para evitar tener que hacerse preguntas él mismo. Ver eso me hizo darme cuenta de que había crecido en el mismo entorno que quería que terminara siendo igual que él. Así que me fui. Pensé que, si mi religión fuera verdadera, no necesitaría el dogma ni la mentalidad de culto para ganarme de vuelta. Hasta ahora, solo he visto muchas razones para seguir alejado. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Recuerda que puedes dejar tu opinión o historia con respecto a la pregunta. Nos vemos en la próxima.